Bienvenidas y bienvenidos a su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a conversar con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 913 diagonal 2016, que nos va a permitir entender a cabalidad el derecho a la defensa adecuada en lengua indígena, como parte de una reflexión más amplia sobre la observancia estricta del debido proceso. Y para ello le doy la bienvenida al programa a Ayesha Borja. Ayesha, qué gusto tenerte aquí, muy bienvenida. Muchas gracias. Y también a Carlos Gustavo Ponce. Carlos, bienvenido, mucho gusto en recibirte nuevamente en tu programa. Muchas gracias, Miguel, un gusto estar aquí con ustedes. Y si quieres, empezamos contigo, Carlos. Empezamos para que nos ayudes a entender en este amparo en revisión 913-2016 qué es exactamente lo que se plantea y cómo es que el caso llega a consideración de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos, si fueras tan amable, por favor. Claro que sí, Miguel. Bueno, este es un amparo que tiene su origen en un proceso penal seguido bajo las reglas del sistema tradicional en el estado de Oaxaca. 4 personas fueron sentenciadas por algunos delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y algunos delitos de lesiones. En contra de la sentencia interpusieron un recurso de apelación. Aquí, a la hora de interponer el recurso de apelación, el Tribunal Unitario, que le correspondía conocer del asunto, advirtió que las personas se habían identificado como pertenecientes al grupo étnico Mije. Y en esa medida, para garantizar su derecho a un intérprete, conforme lo que dispone el artículo 2 de la Constitución, lo que hizo fue requerir directamente a la delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado para que llevara a cabo las gestiones conducentes para asignar a un intérprete o a un defensor que conociera la lengua y cultura de las personas, ¿no? En cumplimiento a esta determinación, la delegada asigna a un defensor público bilingüe que conocía la lengua y cultura Mije, pero bajo la condición, dice la delegada, de que los imputados a su vez designaran a este defensor como su defensor público penal, es decir, quien se encargara de llevar a cabo su defensa. El Tribunal Unitario, al recibir esta designación, lo que contesta es que los imputados ya habían hecho una designación de un abogado particular y que, de todas maneras, esto no era un obstáculo para considerar que el defensor público bilingüe pudiera fungir, en su caso, única y exclusivamente como un intérprete que auxiliaría, en este caso, al abogado particular en la defensa de estas personas. Es importante mencionar, es interesante lo que sucede en este caso, porque el argumento que en su momento dio la delegada para condicionar la asignación de un defensor al hecho de que fueran al mismo tiempo no solamente intérpretes sino defensores, es que las bases orgánicas vigentes en ese momento del Instituto de la Defensoría Pública establecían que la defensa pública es incompatible con el patrocinio particular. De tal suerte que, bajo esta interpretación de las bases, la delegada consideró que no era posible que un defensor asistiera a alguien que ya está siendo asistido por un defensor particular. Ahora bien, es interesante porque el Tribunal Unitario lo que hizo en este caso fue hacer un control de convencionalidad y considerar que son inaplicables estos artículos de las bases, toda vez que lo que hacían era restringir desproporcionadamente el derecho a una defensa adecuada integral en materia indígena, como lo vamos a comentar seguramente más adelante, qué consiste. Y por esa razón considero que la designación debía hacerse con independencia de la defensa que hayan seleccionado los imputados. Bueno, se dan una serie de requerimientos, hay unos apercibimientos, multas, se apercibe de que se impondrá multa en caso de que no se cumpla adecuadamente con esto. Y esto lo que genera es que la delegada promueva un juicio de amparo
en contra de estas determinaciones para el efecto de que fuera un juez de amparo el que determinara que no era posible hacer esta designación, porque ello, entre otras razones, no encontraba asidero ni en la Constitución ni en la ley de la Defensoría Pública. El tribunal que resuelve el caso determina que era innecesario hacer un control de convencionalidad porque en este caso no estábamos hablando propiamente de una defensa frente a un patrocinio particular, sino de la posibilidad de que un defensor público pudiera fungir no como defensor, sino como un intérprete al tener las calidades y las características necesarias para poder llevar a cabo esta función en un proceso penal. Contra esta determinación, la delegada interpone un recurso de revisión, el cual la primera sala determina que es de importancia y trascendencia y por lo tanto determina ejercer su facultad de atracción y resolver. Entonces, esta sería palabras más, palabras menos, los hechos del caso. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Oye, déjame plantearte esto, Ayesha. Vamos a intentar entender cuál es la base jurídica, partiendo de la Constitución, evidentemente de lo que analiza la primera sala en esta sentencia, porque me parece que el punto de partida, tal como lo establece la propia sentencia, tiene que ver con este derecho de miembros de grupos y comunidades indígenas a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, aunque la jurisprudencia hace como un matiz, en el sentido que no tiene que ser copulativo, es decir, hay como una diferencia entre el ejercicio del derecho a la defensa y, por otra parte, el tema de los intérpretes. ¿Cómo nos puedes comentar esta parte de la Constitución, si fueras tan amable? Sí, bueno, a mí me parece que, y se determina en la sentencia, ¿no? Que hay una confusión entre lo que se le está pidiendo a la delegada en ese momento, ¿no? Ya lo mencionaba Carlos, no se le está pidiendo un defensor, se le está pidiendo un traductor o intérprete. Sí se basa todo el análisis en el artículo 2 constitucional, ¿no? En donde en la fracción 8ª se establece que las personas y comunidades indígenas tienen derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y que tienen en todo tiempo el derecho a tener una traducción, ¿no? Asistidos por intérpretes o traductores. Es decir, la discusión no estaba en si la defensa pública era incompatible con la privada, que lo es, sino si el carácter de defensor podía tener otro carácter como de intérprete o traductor, sin tomar en cuenta que es defensor, ¿no? A mí me parece que la defensa adecuada va extremadamente de la mano, es más, o sea, ni siquiera se divide con el hecho de tener derecho a una traducción, ¿no? O a un intérprete, que también son cosas distintas, ¿no? Esto tampoco, o sea, tampoco lo desarrolla mucho la Corte, pero en efecto, una cosa es ser intérprete, otra cosa es ser traductor y otra cosa es simplemente hablar la lengua, ¿no? A cualquiera de estas tres funcionan, sirven, no va a ser lo mismo, pero pues vaya, es un derecho completamente irrenunciable, ¿no? No hay duda de que insisto, se estaba como confundiendo qué es lo que se estaba pidiendo, de acuerdo en que no había una norma específica que dijera el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene que asistir de este modo, pero va más allá, o sea, si tú como Estado tienes la obligación de promover, de garantizar los derechos humanos, pues ya estuvo, ¿no? O sea, si quieres cumplir con tu debido proceso, necesariamente como Estado tienes que ver y garantizar, por como sea, cómo vas a garantizar este derecho de traducción o de interpretación, sobre todo cuando estás ante un proceso judicial y luego que era además penal, ¿no? Claro, muy bien. Y fíjate, me gusta mucho este comentario que haces, Ayesha, porque nos pone en la tesitura de que efectivamente aquí lo que estamos discutiendo es un tema de derechos humanos, y por eso es que es importante tomar en cuenta la base constitucional a partir efectivamente de esta fracción 8ª del apartado A del artículo 2
de nuestra Carta Magna. Ahora, déjame regresar contigo, Carlos, porque Ayesha está poniendo un punto toral, un punto central en la comprensión del alcance justamente de este derecho, que es la diferencia entre intérprete y traductor. Evidentemente, en el caso de personas que son integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tenemos esa barrera lingüística para el acceso a esta jurisdicción del Estado. Tenemos ciertas dificultades, en algunos casos tal vez, de comprensión, y por eso es que la Constitución añade esta cuestión como parte del debido proceso, como parte del acceso a la justicia. Pero ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, Carlos, si fueras tan amable, partiendo de esta distinción que puntualmente Ayesha señalabas, por favor. Sí, claro. Como tú comentabas hace un momento, Miguel, pues la finalidad de la reforma constitucional al artículo 2, desde el año 2001, tuvo como finalidad eliminar dos cosas. Primero, garantizar que las personas indígenas puedan acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y que sus usos y costumbres puedan ser o sean debidamente tomados en cuenta. Y la otra, eliminar las barreras lingüísticas y culturales que supone el que una persona que no está familiarizada debidamente con el español pueda enfrentar adecuadamente un proceso. Pero evidentemente, en el caso específicamente de las personas que pertenecen a grupos y comunidades indígenas, no basta con que se garantice su derecho a un traductor, en el sentido de que haya alguien que haga una traslación escrita entre textos o entre palabras. En el caso de las comunidades indígenas, para garantizar su plena participación en el proceso penal, que puedan ser escuchados plenamente, que su cosmovisión pueda ser pueda ser valorada en un proceso, sobre todo en un proceso penal que tiene consecuencias tan importantes, y que en no pocas ocasiones, los usos y costumbres son un factor determinante incluso para la determinación de la tipicidad o la responsabilidad, pues es necesario que se cuente además con especialistas que no solamente conozcan la lengua, sino además la cultura. Y esa es una de las diferencias fundamentales que, como mencionaba Ayesha, existen entre la figura del traductor, que el perito traductor, todos lo conocemos, estamos familiarizados los abogados con los peritos traductores de inglés-español, etcétera, que lo que hacen es traducir, por ejemplo, un acta, un documento oficial, de una lengua a otra. En el caso del intérprete, lo ideal es que la persona cuente además con el conocimiento profundo de la cosmovisión y la cultura, porque al final del día el intérprete lo que va a hacer es un puente cultural entre la persona que está siendo juzgada y el sistema de justicia que no está familiarizado o que responde a una lógica diferente. Inclusive, si uno ve los procesos de certificación, por ejemplo, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, verá que en estos documentos de certificación y estas normas que establecen qué requisitos debe tener un intérprete, pues no se ciñen o no se basan única y exclusivamente en el dominio de la lengua, ¿no? Así es. A ver, volvamos, Ayesha, si te parece, a esta idea que tú comentabas, que me parece que siempre hay que rescatar y que hay que destacar cada vez que sea posible, de que aquí lo que están en juego son derechos humanos. Y me parece que también un enfoque pertinente y relevante en términos de lo que la sentencia analiza es el derecho a la defensa adecuada. No solamente a la defensa técnica, que ahí hay un matiz que tal vez nos puedas ayudar igualmente a comprender, pero déjame ponerlo en estos términos entonces. Para las personas que nos están viendo, la satisfacción, la garantía completa de este derecho a la defensa adecuada en tratándose de aquellas personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas que enfrentan un proceso penal, supone que tengan un defensor, que en su caso tengan un traductor y que en su caso tengan un intérprete. ¿Esto es correcto y con qué alcance, Ayesha? Por favor, sí, ayúdanos a entender esta parte, si fueras tan amable. Es correcto. Me parece que podría incluso cubrirse con la parte de defensor e intérprete, ¿no? Porque el intérprete, como bien mencionaba Carlos, es la persona que va a tener este conocimiento de sistemas normativos indígenas o usos y costumbres, ¿no? Puede estar el traductor y un intérprete, ¿no?
pero me parece que con el intérprete se cubriría esto, ¿no? ¿Qué más cubre el derecho a la defensa adecuada? Pues a poder conocer bien cuál es tu procedimiento, cuáles son los derechos que tienes dentro del mismo, qué recursos puedes interponer, qué beneficios puedes obtener y cuándo. Y bueno, tal vez otro tipo de facilidades dependiendo, obviamente, del tipo de delito, ¿no? Yo creo que es extremadamente importante garantizar este derecho, sobre todo tomando en consideración, pues, que es una población históricamente discriminada, ¿no? Entonces, no hacer valer este derecho por parte del Estado mexicano es extremadamente grave, ¿no? Sí ha habido ocasiones en que la gente se pregunta, pero es que esta persona habla español, no es necesario que tenga un traductor o intérprete. Yo siempre les comento, bueno, yo considero que yo hablo bastante bien inglés, pero si yo estoy en un procedimiento en Estados Unidos, por supuesto que voy a querer un abogado que me hable en español, ¿no? No somos quien, ni los jueces, ni los mismos abogados defensores, quienes para determinar si esta persona necesita o no un intérprete. Las personas lo necesitan, siempre lo necesitan. Entonces está en nuestra responsabilidad cumplir con esto y como decías, ¿no? No es lo mismo nada más la defensa técnica, saber pues cómo aplicar el derecho, cómo es el procedimiento, etcétera, adecuada y sobre todo en los sistemas indígenas, ¿no? Puede ser que tal vez dentro de la normativa de la comunidad ese delito ya incluso se haya castigado, por ejemplo, ¿no? Y nosotros ni enterados. Y entonces, pues habría que preguntar si no estamos haciendo un lado y no estamos respetando los sistemas normativos indígenas, ¿no? Defensa adecuada para ellos, o sea, insisto, siendo un grupo tan discriminado, lo sigue siendo, ¿no? Y sobre todo cuando le niegas la traducción. La mayoría de las personas indígenas, desgraciadamente, siguen sin saber leer y escribir en español, ¿no? Entonces, pues aunque les des documentos y todo, necesitas que sea una persona que pueda relatarle absolutamente todo lo que está pasando. Muchas veces ni siquiera entienden por qué están encarcelados, por qué tienen que cambiar su vestimenta una vez que están encarcelados. Vaya, o sea, son distintas situaciones. Todo esto, tomarlas en cuenta, ver el contexto, implica la defensa adecuada, ¿no? Oye, y en esto, déjame preguntarte por una puntualización, Yesha. Normalmente se ha entendido que la defensa adecuada, de forma distinta, y tú lo distinguiste muy bien en relación a la defensa técnica, la defensa adecuada es una defensa material, una defensa donde se ejercen actos materiales en términos de presentación de pruebas, en términos de interposición de recursos, etcétera. Pero tanto la sentencia como tu comentario nos da pie para pensar en una defensa adecuada culturalmente adecuada. ¿Es esto correcto? ¿Te parece que podremos por ahí desarrollar ese concepto, Ayesha? A mí me parece que sí, es una cuestión de tomar siempre dos cuestiones en consideración para que sí sea adecuada, ¿no? La interseccionalidad, siempre, ¿no? Tomar en cuenta el contexto de las personas, de dónde vienen, y la perspectiva de género, ¿no? Yo creo que con estas dos cosas nosotros podemos englobar bastante bien lo que sería una defensa adecuada. Y sin esto no lo es. No estás tomando en consideración todo lo que hay detrás, ¿no? Oye, pero no se excluyen. No, para nada. Todo lo contrario, son complementarias, ¿no? Se pueden presentar las dos en el mismo caso, pues. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados de este amparo en revisión, el 913 del 2016, una importante sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la cual reflexionamos sobre el debido proceso, sobre el derecho a la defensa y sobre la necesidad de que las personas que enfrentan un proceso penal, siendo miembros de pueblos y comunidades indígenas, tengan asistencia de intérprete y traductor. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestros invitados, con Carlos Gustavo Ponce, con Ayesha Borja, de esta sentencia, la que corresponde al amparo en revisión 913-2016. Y quiero regresar contigo, Carlos, para una parte de la sentencia que también me parece interesante. En ella, la primera sala establece que la asistencia por intérprete, esto es literal de la sentencia, es un derecho disponible. En cambio, la figura del defensor es irrenunciable. Vamos viendo estas prerrogativas y creo que la lógica tendría que ser en cuanto a la distinción que Ayesha nos ayudaba a entender. Figura del defensor, figura del traductor, figura del intérprete. Carlos, adelante, por favor. Sí, esto es algo que se retoma en la sentencia a propósito de, pues de varios precedentes que lo que hicieron estos primeros precedentes fue justamente definir los alcances de la figura del abogado en materia, el abogado defensor penal, tratándose de personas pertenecientes a comunidades indígenas, y la figura del intérprete, como ya habíamos mencionado. Bueno, ya habíamos mencionado también, tú lo mencionaste, que la Corte ha entendido que no son figuras que deban entenderse de forma copulativa, es decir, no es necesario que tanto el abogado como el intérprete conozcan la lengua y cultura del acusado. Para la Corte basta con que el intérprete conozca adecuadamente la lengua y la cultura del acusado. Pero la Corte también entiende que hay una diferencia entre estas dos figuras debido a que, conforme a nuestro sistema penal, en el caso del abogado, de la defensa, nosotros sabemos que esta no es disponible, no es renunciable. Por disposición constitucional, las personas deben enfrentar un proceso por un abogado que ellos hayan elegido libremente, ya sea un abogado privado o público, y en caso de que no puedan o no quieran, la Constitución establece la obligación del Estado de proporcionar una defensa. Sin embargo, en el caso del intérprete, la Corte reconoce que puede darse el caso, puede haber ciertas circunstancias en las que la persona que está siendo acusada, a pesar de pertenecer a una comunidad indígena, decida ella voluntariamente no ser asistida por un intérprete. Ahora, esto la Corte lo hace con muchos candados, con muchos matices que es importante puntualizar. El primero de ellos es que para que esta renuncia sea válida, la autoridad, ya sea ministerial o judicial, debe cerciorarse de que la persona se puede desenvolver adecuadamente en el proceso. Esto quiere decir que la persona entiende por qué se le está juzgando, de qué se le está acusando, entiende las reglas del proceso y, como cualquier otra persona no indígena, puede enfrentar su proceso sin necesidad del intérprete. Pero además, esta circunstancia, dice la Corte, debe quedar asentada debidamente en el proceso. Aquí estamos hablando de procesos judiciales seguidos bajo las reglas del sistema tradicional o mixto, y bueno, se entendía que era una constancia en la que la autoridad, en presencia de un intérprete debidamente certificado, acredita que la persona voluntariamente está renunciando a este derecho a un intérprete, pero que además está en posibilidades de enfrentar su proceso sin esta asistencia, y que ello no supondrá una afectación a lo que ya comentábamos, el derecho a una defensa culturalmente adecuada. Estas son las garantías mínimas que debe satisfacer el Estado para que esa renuncia se entienda que no afecta o no pone en juego el debido proceso. Oye, ayúdame con una puntualización ahí, porque todo esto que nos comentas, Carlos, deriva quizá de que el Estado, digamos en general, tiene un deber de garante respecto a la observancia de estos derechos, ¿no? Asume una postura específica, y esto lo digo porque probablemente, como saben, estén viendo el programa tal vez jueces o personas que trabajan en el ámbito de la Defensoría Pública, que trabajan en el ámbito de la Procuración de Justicia, y esta figura del garante me hace mucho sentido en relación a tu comentario. ¿Estarías de acuerdo en esto, Carlos? Totalmente. De hecho, creo que no es ni siquiera, esto no deriva ni siquiera de una interpretación o de una construcción jurisprudencial. Si nosotros vemos el artículo 2, por ejemplo, en su apartado B de la Constitución, contiene un mandato expreso para que el Estado adopte todas las medidas y las instituciones necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el que ya comentábamos, el apartado A, fracción octava, que establece el derecho a un intérprete y a un abogado. Es decir, es la propia Constitución la que
establece claramente que es el Estado el garante y el que tiene la obligación de adoptar todas las medidas, no solamente abstenerse de violarlos, sino las medidas positivas necesarias para hacer efectivos estos derechos. Y bueno, en el caso de un proceso penal, pues es evidente que tanto las autoridades ministeriales como las autoridades judiciales son quienes están, en principio, a cargo de velar porque todas estas garantías sean cumplidas. Y por eso tienen la obligación incluso ellos de, en cuanto, no tienen que esperar a que la persona solicite el derecho a un intérprete. Si se advierte que la persona es indígena, se autoadscribió o que no comprende el proceso penal, los jueces y las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que el proceso se lleve de manera adecuada. Correcto. Entonces, coincido completamente con tu comentario. Perfecto, bueno, pues ahí estamos en esa coincidencia. Regreso contigo, Ayesha, para que nos ayudes a entender una parte, creo yo, muy relevante de la sentencia, muy relevante este pronunciamiento de la primera sala, en relación a las calidades del intérprete. En otras palabras, ¿quiénes pueden ser intérpretes? ¿Qué calidades deben reunir? ¿Cuál es su lógica, su formación? Y obviamente esta idea de que a veces en virtud, como la propia sentencia lo señala, de la pluralidad grande de lenguas indígenas que tenemos en el país, esta presencia multicultural tan rica que forma parte de la nación mexicana, pues a veces no necesariamente se encuentran intérpretes, ¿verdad? Y hay dificultades prácticas ahí. Pero si te parece, empecemos por esta primera parte. ¿Qué calidades debe tener, al menos en un modelo ideal, un intérprete? Ayesha, si fueras tan amable. Sí, la Corte primero menciona, ¿no? Lo ideal, siempre, el escenario ideal va a ser tener un perito intérprete. Esto es una persona que esté certificada por las instituciones competentes. En este caso, el INALI, ¿no? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Pero también dice, pero no siempre vamos a poder encontrar a un perito intérprete derivado de la gran cantidad de variantes lingüísticas con las que cuenta el país. Estamos hablando de 364 variantes en el país. Entonces, no va a ser tan fácil contar con peritos traductores en cada una de estas, ¿no? Entonces, el segundo término podrían ser personas que conozcan del idioma, que conozcan de la comunidad y que sean reconocidas incluso por su misma comunidad o autoridades locales, ¿no? Las que puedan ayudar. Y ya en tercer término estará la persona que simplemente es hablante de la lengua, ¿no? Pero que no tiene una certificación como tal. Esos serían como los tres escenarios que nos da y por lo tanto también las tres vías que nos da y sobre todo a los órganos jurisdiccionales para asegurar que se cumpla con este derecho de contar con un traductor. Es decir, ¿a dónde tienes que ir, juez, para tratar de conseguirlo? Bueno, pues me puedo ir a la lista de peritos del Consejo de la Judicatura o me puedo ir con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y ya si no tengo este perito, entonces me voy a la segunda y si no, me iré a la tercera, ¿no? Y ahí me gustaría posteriormente comentar sobre también el trabajo que se está haciendo y mucho a raíz de esta sentencia en el Instituto Federal de Defensoría Pública para cumplir con estas certificaciones o calificaciones de los defensores bilingües, ¿no? Sí, lo conversamos enseguida. Si quieres, déjame preguntarte y ponerte esta puntualización a tu consideración. ¿El orden en el que lo señalaste es importante? Es decir, en este orden, esa búsqueda tiene que ser en ese orden. Tiene una lógica esto, ¿no? Tiene una lógica porque, claro, el Estado al ser garante, pues tiene que tratar de cumplir con lo máximo, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente primero voy a buscar al experto. Y ya si no lo encuentro, pues tengo que ir a menos, ¿no? Sí es importante el orden que establece la Corte. A mí me parece muy correcta la explicación que hace y la prelación, ¿no? que establece. Oye, déjame regresar contigo, Carlos, para una cuestión. A ver, Ayesha ya nos está comentando que en el caso de peritos, lo ideal para contar con esta figura de los intérpretes es que sea alguien que cuente con una validación, digamos, oficial, que cuente con
pues con un, digamos, con un estatuto jurídico, con un estatuto académico como punto de partida. Obviamente, si no se puede, pues habrá que ir a otras cuestiones. Pero en la sentencia también, cuando se aborda esta segunda o incluso la tercera de las posibilidades que Ayesha nos está planteando, se habla de la figura del perito práctico, pero también aquí la Corte, digamos, además de señalar en la sentencia digamos, el recurso a un perito práctico es la última posibilidad, la última medida que debe adoptarse, pero tampoco lo deja abierto a que sea cualquier persona que tenga cualquier conocimiento, etcétera. También incluso en tratándose de peritos prácticos hay un cierto nivel de exigencia que la Corte fija en la sentencia. Coméntanos esa parte, Carlos, por favor. Sí, la sentencia, como mencionas, recurre a esta distinción que, debo decir, es una distinción que venía de los códigos procesales penales. Como ustedes recordarán, el Código Federal de Procedimientos Penales, al menos, hacía una distinción entre los peritos oficiales, por así decirlo, y los peritos prácticos, ¿no? Los peritos oficiales pues eran todos aquellos que tienen una certificación adecuada, que cumplen con los requisitos para ser considerados expertos conforme a las reglas que establecen los propios códigos y que normalmente aparecen en un listado de peritos de las autoridades judiciales, etcétera, ¿no? Pero los códigos también reconocen esta otra figura del perito práctico, que es aquel que, sin tener una certificación, un título de especialización, es posible corroborar o es posible saber que cuenta con los conocimientos en una determinada área del conocimiento para poder llevar a cabo una función pues explicativa para un tribunal, ¿no? de testigo experto para un tribunal sobre un área específica. Y esto, bueno, se tiene que corroborar de alguna manera. En el caso de las personas indígenas, de los intérpretes en materia indígena, la Corte ha advertido que los peritos prácticos pueden ser de diferente naturaleza. Puede ser, por ejemplo, personas que la propia comunidad, como mencionaba Ayesha, reconoce como personas versadas en la lengua y cultura en cuestión. Puede ser personas que, aunque no están certificadas, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuentan con algún otro tipo de certificado institucional, algún otro título que dice que la persona cuenta con las habilidades y los conocimientos necesarios para fungir como intérprete o traductor de una lengua indígena al español. O puede ser el caso también de que haya personas, y este es el último recurso que normalmente la Corte ha admitido, de personas que, aunque no sean reconocidas por la propia comunidad, aunque no provengan directamente de la comunidad, hay algún otro mecanismo que permita considerar que la persona conoce la lengua y la cultura de la persona. Y esto evidentemente pues tiene que ser debidamente acreditado y debe ser, de preferencia deben ofrecerse medios de prueba que consten ya sea en el expediente o en la causa penal. De hecho, esto es importante mencionarlo, muchos amparos de la Suprema Corte en esta materia fueron concedidos porque al momento de hacer designaciones de peritos prácticos, las autoridades no se cercioraron, no llevaron a cabo una indagatoria correspondiente para acreditar que la persona cumplía con las calidades necesarias para ejercer esa función y mucho menos lo asentaron. Y para la Corte esto generaba una duda de que realmente la persona que estaba siendo procesada había entendido de qué había versado el proceso. Correcto. Oye, vamos al siguiente tema, Ayesha. Vamos al fondo ya de lo que discutían la delegada y algún juez federal, etcétera. ¿Pueden los defensores públicos federales ser nombrados como intérpretes o no? A ver, el fondo de la cuestión. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, por favor. Sí, sí pueden. La preocupación que tiene la delegada al decir, a ver, espérate, lo quieres de defensor e intérprete, está difícil, ¿no? Pero le están diciendo, no, pues tiene defensor privado, solo lo queremos de intérprete, ¿no? Sí se puede. Es nuestra obligación también hacerlo. Obviamente dependerá también de, pues, ver si contamos con la variante, etcétera, la capacitación que se tenga y demás, pero
¿Pueden? Sí, sí pueden. Sí sería lo ideal que tengan además un defensor, no necesariamente privado. O sea, incluso hemos actuado con un defensor público más otro defensor que es intérprete, ¿no? Porque hacer las dos cosas a la vez sí está muy complicado. O defiendes o interpretas, ¿no? En algún evento se cambian cada 15 minutos, ¿no? Cuando están hablando al mismo tiempo. Es una situación cansada. La verdad es que en este caso no es así. Se avientan todo lo que se tengan que aventar, ¿no? No hay cambio, no hay relevos. Pero sí, lo ideal sería que tuviera un defensor más el intérprete, ¿no? Y pueden ser ambos del Instituto de la Defensoría Pública. Sí, y esto que señalas es importante porque corrobora lo que también ya habíamos conversado en el sentido que son figuras distintas. O sea, una cosa es la defensa, otra cosa es la traducción y otra cosa es esta figura del intérprete. Entonces, evidentemente, tener esta separación que tú mencionas hace mucho sentido en orden a esa conceptualización que ya también habíamos comentado, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para continuar platicando con nuestros invitados de este amparo en revisión, el 913/2016, una importante sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se examina el derecho a la defensa adecuada en tratándose de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestros invitados de este amparo en revisión, el 913/2016. Y quiero regresar contigo, Carlos, para un aspecto que Ayesha nos estaba antes del corte ayudando a entender y que genera también una reflexión en la sentencia de la primera sala, que un poco venía de esa discusión que tenía la delegada del instituto sobre si había base jurídica o no para que los defensores públicos federales desempeñaran la tarea de intérprete. Ya Ayesha nos dejó claro que sí, sí se puede, la sentencia también así lo manifiesta, pero esta parte de la base jurídica, porque la delegada dice algo también en sus argumentos muy atendible, creo yo, muy interesante. Hay un principio de legalidad para el Instituto Federal de la Defensoría, o sea, tampoco se pueden desempeñar tareas o funciones con un ánimo justiciero. Hay un principio de legalidad, hay un principio de autoridad competente, y entonces esta cuestión sí tiene que quedar muy clara, ¿verdad? ¿Cómo lo desarrolla la sentencia, Carlos, por favor? Sí, sí, bueno, el tema el argumento central era si precisamente las leyes establecían un impedimento a la posibilidad de que los defensores pudieran fungir como intérpretes o solo podían ejercer como defensores. El argumento era de la delegada era que si nosotros leíamos, si la Corte leía la ley, se iba a dar cuenta de que en ningún caso aparecía la posibilidad de que estos fungieran además como intérpretes. Pero la Suprema Corte lo que determina es que si se hacía una interpretación, digamos, de la ley a la luz del concepto de una defensa culturalmente adecuada, era posible entender que el concepto de defensa va más allá. El concepto de una defensa adecuada, culturalmente adecuada en materia indígena, va más allá de simplemente la prestación del servicio de una defensa técnica, es decir, de la prestación del servicio de un abogado para que defienda con conocimientos jurídicos a una persona en un proceso penal. La defensa técnica adecuada va más allá y implica también la posibilidad de ofrecer el servicio de interpretación en el caso, como decía Ayesha, de que sea posible y se cuente con él. Y la Corte entendió que muchas disposiciones de la propia ley de la Defensoría Pública que contienen disposiciones genéricas o abiertas, facultades genéricas de llevar a cabo cualquier otra defensa, cualquier otra actividad encaminada a garantizar una defensa adecuada, pues daban la posibilidad de que se comprendiera que dentro de la propia ley se habilitaba esta posibilidad. Y no solamente eso, existen también algunos acuerdos y algunas disposiciones del propio instituto en donde se muestra que el hecho de que un defensor funja como un intérprete no era algo extraño para los
para los propios defensores. Esto era algo que ya se venía haciendo, que las propias bases reconocían. Alguna disposición, por ejemplo, establecía que antes de contratar un servicio de peritaje o traducción, debía buscarse entre los propios defensores para determinar si alguno de ellos podía prestar el servicio. Entonces, para la Corte esto permitía hacer una interpretación que le diera una base suficiente a la determinación o a la decisión finalmente adoptada, que es que los defensores públicos sí pueden, de manera excepcional, y aquí sí me gustaría dejarlo muy claro, la Corte es muy clara en este punto, de manera muy excepcional y como último recurso, designar a un defensor público bilingüe, por varias razones. Tampoco podemos desconocer, y esto es un argumento muy atendible, y por eso también se considera fundado parcialmente el argumento de la delegada, que es que la institución de la Defensoría Pública fue creada primordialmente para prestar el servicio de defensa. Los defensores públicos son contratados y capacitados para prestar un servicio de defensa y eso es su función primordial y eso tampoco lo podemos obviar. Ahora, la razón por la cual se permite que ellos puedan funcionar en ciertos casos excepcionales como intérpretes es porque además cuentan con ciertas cualidades o con ciertas certificaciones que en ciertos casos pues, pueden hacer aptos para que presten este servicio. Pero claro, el Estado tiene que asignar y utilizar sus recursos humanos y materiales de manera eficiente, de tal manera que la única razón por la cual se justificaría que se distraiga a un defensor de su función principal, que es la defensa, para asistir a una persona que tiene un abogado privado como intérprete, es que no haya otra forma de garantizar el derecho a un intérprete, ¿no? Correcto, muy bien. Oye, Ayesha, hace rato nos planteaste que a raíz de esta sentencia, ustedes en el trabajo, en la labor cotidiana del Instituto Federal de Defensoría Pública, han llevado a cabo ciertas adecuaciones, han hecho trabajo de seguimiento, refuerzo institucional. Coméntanos esa parte, por favor. Sí, fíjate que derivado de esta sentencia, pues nos pusimos a revisar a partir de esta nueva administración del maestro Netzaí Sandoval, con cuánto personal contábamos que fuera bilingüe, cuántas variantes lingüísticas cubríamos y qué acreditación tenían estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de 2019 cubríamos 39 variantes lingüísticas, y la mayoría de ellos contaban con acreditaciones de todo tipo, algunas del INALI, algunas de la autoridad municipal, algunas de su propia comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues se tomó la decisión de hacer varias cosas. Primero, aumentar nuestro personal bilingüe, ¿no? Contratar a más defensores y oficiales que pudieran cubrir alguna otra variante. En ese proceso hemos seguido estando y actualmente ya cubrimos 138 variantes lingüísticas. De 39 que teníamos, ahora cubrimos 138 de las 364 que tiene el país, ¿no? Pero además de eso, estamos lo estamos haciendo, homologando la certificación. No es una certificación, es un diploma que otorga el INALI mediante una evaluación de competencias comunicativas. Entonces, sí, no sería más certificación porque esa es otra cosa y requiere un proceso mucho más largo y mucho más complejo, ¿no? De que todos tengan este mismo diploma por parte de la misma institución, ¿no? Que federalmente, pues, es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Esto es muy importante porque hasta ahorita ya llevamos a 56 a 56 personas de 87 que tenemos que son bilingües, ¿no? Es un poco más del 60%. Y es muy importante porque esta evaluación nos establece varias cosas, que sí conoce la lengua, que sí puede sostener una conversación, pero que también conoce las cuestiones comunitarias. En esta evaluación se les pregunta en dónde es que usan más su lengua, en la iglesia, en la escuela, en la familia, afuera, ¿no? Y así nos vamos dando cuenta también ellos que tanto están en la comunidad. Con esto cubrimos esta parte de sí conocer la cosmovisión, usos y costumbres
que corresponde a cada comunidad, ¿no? Les comentaba que son 56 los que están evaluados, pero además de estos 56, hay 10 que el INALI escogió por, digamos, por el perfeccionamiento que tienen en el uso de su lengua para ellos mismos ser evaluadores. ¿Cuál es el objetivo? Que personal que ingrese posteriormente al Instituto Federal de Defensoría Pública y que hable alguna de estas 10 variantes que estos evaluadores hablan, nosotros ya no tendremos que recurrir al INALI para tener esta valoración, sino que nuestro mismo personal la podrá hacer, ¿no? La verdad es que es un proceso complejo porque, yo les comento que si tenemos hasta ahorita solo 56 personas, no es ni por falta de voluntad del INALI ni del instituto, sino que hay muchas lenguas, como bien lo establece la Corte en la sentencia, que no siempre vas a encontrar un par o no es tan fácil. Entonces, estas evaluaciones se hacen de uno a uno, ¿no? Se necesita conversar. Entonces, necesitamos encontrar esas personas que puedan conversar con este personal para poder evaluarlos, ¿no? Y si estamos hablando además de lenguas en peligro de extinción, se complica todavía más, ¿no? Pero estamos en ese esfuerzo. Por el momento tenemos ya 43 defensores bilingües y sus correspondientes oficiales. Tenemos alrededor de 39, 40 oficiales que son bilingües y pues están en toda la República Mexicana, ¿no? Y ya próximamente vamos a tener asesores, que son los que ven la parte no penal. Vamos a iniciar ahorita solamente con 7 de ellos y que van a estar en los estados pues que más lo requieren, ¿no? Oye, y ahora que mencionabas esto, evidentemente lo de las lenguas en peligro de extinción, etcétera, este enorme pluralismo lingüístico que tenemos en México y que enriquece enormemente a la nación, es muy diferente entre sí. Quiero decir que habrá alguna de estas variables en donde efectivamente tengas a cientos de miles tal vez de personas que conocen la lengua y habrá otras donde tengas poquísima gente y ahí la tarea de encontrar a alguien disponible, me imagino que no debe ser nada sencillo. ¿Cómo lo han vivido esa parte ustedes? Es muy complicado. Mira, te platico de 2 lenguas en específico que son de Baja California Norte, Paipai y el Cucapá. Son lenguas en total peligro de extinción. Son muy poquitas personas las que las hablan. Tenemos a una oficial administrativo que habla Paipai y el oficial administrativo que habla Cucapá. Ellos refieren pues que solamente hablan la lengua con sus abuelas, ¿no? Se pierde este conocimiento y obviamente no lo hablan al 100%. Ellos, ¿no? Sus abuelas sí, pero como se ha perdido la comunicación, pues ahora ellos también están en una labor, conocen a otras personas de la comunidad para ir rescatando el lenguaje. Incluso, y esto ya es completamente aparte de lo que hacen con el instituto, ¿no? A veces trabajan con sus propias comunidades para dar clases a los niños e ir rescatando esta parte del lenguaje. En su caso sería casi imposible evaluarlos como hablantes de Paipai o Cucapá, porque pues, tendríamos que recurrir a sus abuelas, que sí se puede hacer, la verdad. Pero la segunda es que ellos no han logrado conocer al 100% la lengua. Ellos también están en ese proceso, ¿no? Saben cuáles son las costumbres, saben los sistemas normativos y saben comunicarse, pero se comunican en un 40%, ¿no? Ahora, jamás hemos atendido a un usuario que esté privado de la libertad Paipai o Cucapá, ¿no? Esa es la otra. Que no siempre, o sea, eso también es una cuestión, no nada más es para gente privada de la libertad. O sea, si tenemos un usuario que lo requiere por cualquier otra cuestión, pues lo utilizamos, ¿no? No pasa nada. La cosa es, pues, hacerlo fácil también para ellos, ¿no? Claro, ese es el servicio que da el instituto. Carlos, déjame regresar contigo nada más para una puntualización, porque ya había sido objeto de comentario por parte de Ayesha esto que te quiero a ti plantear, pero vale la pena dejarlo en claro. Entonces, el papel que puede hacer un defensor público federal bilingüe
en estos términos que ya Ayesha nos platicaba, como intérprete no es incompatible con la defensa particular. Al contrario, digamos que abonaría a este deber de tutela y garantía del Estado mexicano sobre el derecho a la defensa. Platícanos de esa parte, ya para ir acercándonos al final del programa. Sí, totalmente. O sea, digámoslo así, la defensa culturalmente adecuada se compone por dos elementos en materia indígena. El derecho a un abogado, que puede saber o no saber la lengua y cultura de la persona, pero que es la persona que está encargada de la defensa, que es el que debe llevar a cabo los actos jurídicos a garantizar la defensa adecuada en juicio. Y por el otro lado, la figura del intérprete, que el intérprete, su función principal es la de servir como un puente cultural entre el proceso y la persona que está siendo procesada. Ahora, si una persona decide designar a un abogado privado para que lo defienda, no pasa nada, no es incompatible que si no se encuentra un intérprete certificado por alguna institución, puede entrar al instituto a brindar el servicio de intérprete a través de un defensor público debidamente acreditado como bilingüe, ya con las condiciones que refirió muy bien Ayesha de pues, que hay muchas, digamos, la forma en la que se acredita que un defensor es bilingüe, pues es de diferentes formas. Pero lo importante es que si va a entrar a fungir como un intérprete, en colaboración al defensor, es decir, sin sustituir la función de la defensa, pues tenga la acreditación adecuada para poder llevar a cabo esta tarea. Oye, y cuéntanos ya de una vez, Carlos, cuéntanos entonces, ¿cuál es el resultado de la sentencia? ¿Qué decide la Corte al final? Sí, bueno, aquí lo que la Corte contesta son dos cosas. Uno, es infundado, por así decirlo, no es verdad que hay una incompatibilidad, por lo que ya mencionábamos, entre la defensa pública y la posibilidad de que puedan los defensores públicos fungir como intérpretes. Ya por todo lo que comentamos, esto es infundado. Pero la Corte advierte que hay un punto en el que la delegada sí tiene razón, que es que la forma en la que se realizó la designación en el caso concreto no fue adecuada. ¿Por qué? Porque no siguió precisamente esta prelación, este orden que se debe seguir antes de designar a un defensor. Y esto fue principalmente porque la autoridad en este caso, antes de buscar a un perito oficial por una autoridad debidamente certificada, ya fuera por el Consejo o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas u otra autoridad que contara con personal específicamente certificado para llevar a cabo la función de ser intérprete, es decir, que eso sea digamos, que tenga un título para llevar a cabo esta función, lo que hizo fue, digamos, pasarle la estafeta al Instituto de la Defensoría Pública para que él designara. Y esto, lo que dice la Corte, esta no es función principalmente, en principio, de la defensa pública. Esto es una posibilidad a la que se puede recurrir cuando no existe ninguna otra forma de garantizar el derecho a un intérprete. Entonces, la Corte lo que decide es conceder el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente la designación que se hizo y la autoridad buscara a un perito intérprete debidamente certificado como tal, que fuera esa su función principal, que siguiera el orden de prelación que ya comentábamos, cómo designar un perito práctico, y en caso de que no fuera posible encontrar un perito en esas condiciones, pues entonces sí, que ya se buscaran los servicios del instituto. Y la Corte aclara que esto no solamente tiene por objeto hacer un uso eficiente de los recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a sus deberes en materia de defensa adecuada y defensa culturalmente adecuada o interpretación, sino que además tiene por objeto garantizar que las personas indígenas puedan contar con digamos, la prestación del servicio de la manera más adecuada posible. Y esto se cumple cuando las personas que los asisten como intérpretes tienen una formación específica para esos fines. Con esto no quiero decir, por supuesto, que no haya defensores públicos que puedan tener esta certificación y que puedan llevarlo a cabo con excelencia y con todas las características que requiere un verdadero intérprete o un intérprete dedicado a esto. Pero sí que, digámoslo, por regla general, lo que se debe buscar es un intérprete certificado, con las características que ya mencionó muy bien Ayesha. Muy bien, perfecto. Pues Ayesha Borja, Carlos Gabo Ponce, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte.
Nos vemos muy pronto para seguir reflexionando, comentando y analizando los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Hasta pronto.